nuestras entrevistas, el diálogo que necesita conocer para que esté bien informado, bien informada. Y a esta hora le saludamos a Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo. Roger, muy buenos días, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muy buenos días, Priscila, y también un saludo a la audiencia. Un gusto, como siempre, estar contigo en este espacio. Roger, ustedes como Fundación Ciudadanía y Desarrollo y como Observatorio Legislativo han realizado una evaluación, como ya es su costumbre, de estos 100 primeros días de la Asamblea Nacional. Sé que han encontrado importantes temas. Como siempre, vamos viendo una evaluación y también tomando en cuenta que son solo los primeros 100 días y que nos queda una larga gestión de los asambleístas. ¿Pero qué han encontrado, Roger? Bueno, sí, efectivamente son resultados no concluyentes, es decir, es una aproximación a lo que podría ser esta legislatura en este año y en los 3 años que le quedan. Y en ese sentido, lo que busca el informe es también hacer recomendaciones para que esta legislatura vaya tomando ciertos correctivos y la gestión sea muchísimo mejor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que hemos encontrado? En primer lugar, y más allá de los datos cuantitativos, lo que nos ha preocupado es que desafortunadamente el principio de deliberación democrática se ha reducido en esta legislatura. Y esto tiene un claro efecto en el respaldo que podría dar la ciudadanía a estas leyes. Muestra de ello es que la gente está protestando fuera de la Corte Constitucional para que estas normas estén congeladas y no entren en vigencia. Ahora, Roger, hemos visto cómo el presidente Daniel Noboa ha enviado en estos últimos días y también se aprobó ya la ley de transparencia social, que son normativas con el carácter de económico urgente. Este carácter que yo digo nos ha traído tal vez un poco de problemas, sobre todo con la Corte Constitucional. ¿Cómo ven el manejo que se ha dado desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y el tratamiento a estas leyes que tuvieron solo 30 días para ser analizadas y tratadas? Bueno, un primer problema que nosotros evidenciamos en nuestro informe es que temas sensibles como seguridad social, como niñez y adolescencia, temas penales, entre otros, deberían tener un trámite ordinario porque son temas profundos y sensibles para el país. Sobre todo, más allá del tiempo, son temas que necesitan un debate diverso, no solo que la Asamblea Nacional invite a quienes son afines a estos cambios y no a quienes podrían ser contrarios o incluso críticos a este modelo que está pretendiendo imponer en este caso el Ejecutivo, porque, insisto, la deliberación se ha reducido. Entonces, temas sensibles deberían ser tratados con mayor tiempo, con mayor diversidad de opiniones y en un ambiente democrático, lo que no está ocurriendo actualmente. En segundo lugar, este carácter urgente en materia económica ha perdido un poco de sentido, se ha estirado y actualmente ni siquiera el propio Ejecutivo puede justificar ante la Corte Constitucional cuál es la relación entre economía, finanzas públicas y su equilibrio y temas penales, temas que tienen que ver con niñez y adolescencia, temas de la seguridad social. Y finalmente el procedimiento parlamentario, Priscila. Y el ejemplo, pues para no hablar de memoria, es esta ley de transparencia social, la cual en ningún momento, ni en primero, en segundo debate, en la comisión se debatió el tema de seguridad social, pero, sorpresa, aparece en la norma ya aprobada y vigente en el registro oficial. Los temas deben ser debatidos, sobre todo los temas que son sensibles, deben ser diversos, deben ser debatidos con democracia y diversidad, pero eso no está ocurriendo. Entonces, de fondo, sí hay normativas aprobadas, por supuesto. La legislatura ha entregado 5 leyes al Ejecutivo para su trabajo gubernamental, pero desafortunadamente el procedimiento ha hecho que la gente no esté respaldando estas normas como debería ser en una democracia. Ahora, Roger, vamos ya con los datos que también arroja este informe de los primeros 100 días de la Asamblea Nacional, datos que muchas veces han sido llamativos, porque estamos hablando del tema, por ejemplo, de la ocupación de la curul, los asambleístas que más proyectos de ley han presentado, los que menos proyectos de ley han presentado, porque justamente, como digo, son los asambleístas quienes nos representan allí en el Poder Legislativo, pero muchas veces no hacen su mejor papel. ¿Cómo están estos datos de todo lo que ustedes sacaron? ¿Cuáles creen
crees tú que nosotros debemos conocer y que son muy importantes? Bueno, en este caso vemos que hay una preeminencia de ciertos legisladores a faltar a las votaciones del Pleno de la Asamblea Nacional. Evidentemente eso nos debe preocupar como ecuatorianos porque antes veíamos en otros periodos legislativos que las ausencias en las votaciones eran del 20%, lo cual podía ser cuestionable, pero que no digamos, no generaba una preocupación extrema como en la actualidad. Hoy en día, te pongo un caso del asambleísta que más ha faltado a las votaciones del Pleno de la Asamblea, ni siquiera ha ido su suplente, es Mónica Palacios. Ella tiene un 43% de ocupación de la curul. Es decir, en más de un 50% de las votaciones que han ocurrido en el Pleno de la Asamblea Nacional, esa curul estuvo vacía. Y conectamos mucho con la coyuntura que tiene la Asamblea Nacional, cuando el presidente de la Asamblea nos dice, pues bien, vamos a exigir mayor responsabilidad a los legisladores, vamos a pedirles que sean más puntuales y que no falten a las sesiones. Pero no se ha preocupado aún sobre lo más importante, sobre las votaciones en el Pleno. Cuando hay curules vacías, pues finalmente no hay una decisión y por tanto no hay una representación de la ciudadanía. Ojo, 43%, Priscila, es decir que si es que hacemos el símil, tú a tu trabajo vas de cada 10 veces, 4 veces. Y eso pues estamos admitiendo en nuestra legislatura. De ahí tenemos también a legisladores, y bueno, tú sabes que el discurso siempre ha sido de nuestra parte, que no es mejor legislador el que presenta más proyectos de ley, pero hay legisladores que no han presentado ninguna gestión. ¿Como quién, Roger? No han presentado proyectos de ley, ni pedidos de información, ni han hablado nunca en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y nos llama la atención qué están haciendo estos asambleístas. Y sobre todo, sabemos que tienen un equipo de trabajo y son 5 personas que no registran gestión. Nos llama mucho la atención. Pamela Aguirre, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, o Ronald González. A propósito, Ronald González fue aquel personaje de la Asamblea Nacional que fue sancionado por su conducta en el marco de esta denuncia de que no se entregaba la palabra a los legisladores de la Revolución Ciudadana. Y de ADN también los hay, como Dominique Escobar, Erwin Mendoza, María del Cisne Molina, Graciela Ramírez, Elizabeth Vega y el siempre recordado Dominic Serrano también, que no ha presentado ningún proyecto de ley, ni pedidos de información, ni nunca ha hablado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, estos 100 días nos dan muestra de que ciertos legisladores sí trabajaron y otros parece ser que no, porque no se registra mayor gestión. Es decir, los números siguen en rojo y en cero. Allí vemos en pantalla, Roger, justamente los datos que ustedes han recabado de las votaciones en el Pleno. Vemos, como lo comentabas, Mónica Palacios de la Revolución Ciudadana es la asambleísta que menos ha asistido y que menos ha participado en el Pleno. Y tenemos una lista igual de algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana y tenemos un asambleísta del Partido Social Cristiano que tienen los números en rojos, mientras que en verde vemos la alta ocupación de la curul. Tenemos asambleístas tanto de Acción Democrática Nacional, independientes y también de Pachacutic. Ahora, Roger, por temas de tiempo, si yo te pido que tú califiques tal vez en una palabra la gestión de estos 100 primeros días de la Asamblea Nacional, ¿qué palabra o qué calificación le pondrías a lo que han hecho durante estos primeros meses en el legislativo? Bueno, esta es una legislatura que tiene gestión en lo cuantitativo, pero que su calidad nos deja debiendo. Y calidad que se refleja en el resultado de estas normativas. Las normativas no pueden ser aplicadas porque carecen de esta legitimidad constitucional y por tanto están congeladas en la Corte. Es un tema bastante sencillo, no es, digamos, positivo el hablar solo de números cuando los temas de fondo, los temas sustantivos no están bien. Entonces la invitación a esta Asamblea Nacional es a ser más democrática, abrir las puertas para que la diversidad de opiniones pueda incluso ayudar a este gobierno nacional a tomar mejores decisiones.
Hay un tema, Roger, y nada más ya para finalizar, hay un análisis que ustedes han hecho de qué aconteció en este periodo y hablan de asambleístas silenciados, también de asambleístas ausentes y también de la anulación de la terna para la judicatura. En el tema de asambleístas silenciados específicamente, vemos justamente cómo la división entre ADN y la Revolución Ciudadana, no sé si está pasando factura o ha generado justamente la mayoría de impases en el legislativo, pero justamente la RC se ha quejado y ha puesto sus pequeñas denuncias sobre que no les dejan hablar, que no les dan la palabra. ¿Es así como lo ha dicho la RC? Los datos pues, son concluyentes en ese caso, sí. De las intervenciones que se han dado en el Pleno de la Asamblea Nacional, quien más ha intervenido es ADN, justamente con un 56%, la Revolución Ciudadana con un 29% y otras organizaciones con el resto del porcentaje. Es decir, evidentemente hay una predominancia de quienes hablan en el Pleno de la Asamblea Nacional que son de ADN. Por ejemplo, tienes a Valentina Centeno con 14 intervenciones, Luis Molina con 11, Inés Alarcón con 11, Adrián Castro con 10, Andrés Castillo con 10, Rosa Torres con 9, Diana Jacome con 9. Es decir, quienes más intervienen en la Asamblea Nacional sí son los asambleístas de ADN, pero eso no quiere decir, porque hay un porcentaje del 30% del total de las intervenciones que ha sido para la Revolución Ciudadana. En todo caso, la ley faculta al presidente de la Asamblea Nacional a otorgar la palabra conforme considere políticamente viable, pero insisto, no va a servir de nada que se sigan aprobando leyes que no tengan el respaldo político o ciudadano, porque finalmente eso es una democracia. Una democracia, si bien es cierto, hay diferencias, pero la lógica de la política es justamente buscar en donde se pueda, en donde sea posible, conciliaciones. Si es que intentamos anular al otro, si es que cerramos las puertas de la participación, creo que ya estamos hablando de otro tipo de régimen, Priscila, y es algo que, como decía al inicio de la entrevista, nos debería preocupar como ecuatorianos. Veamos cómo avanzan los siguientes días, los siguientes años, incluso Roger en la Asamblea Nacional. Esperemos que hagan su mejor gestión y que a partir de estas cifras también las cosas puedan mejorar y también se puedan enmendar esos errores, por decirlo de alguna manera. Gracias, Roger, por acompañarnos hoy aquí en RTU Noticias al Amanecer. Muchísimas gracias, Priscila, como siempre, un gusto y un gran abrazo para ti. 8 de la mañana, nos vamos a una pausa, regresamos.